El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Bien, si usted está listo, entonces le invitamos a buscar en su Biblia. Escuche con atención el texto en el que nos vamos a basar. Génesis capítulo 22, versos 7 al 8 y verso 14. Génesis capítulo 22, versos 7 al 8 y verso 14. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Ahora vamos al verso 14, que dice así: Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé luz espiritual para comprender su palabra y que ella ministre a nuestras vidas, a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es bendita, Señor, por los siglos. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestros sentidos espirituales para recibir tu palabra, percibirla de una manera espiritual, que ella edifique nuestras vidas, fortalezca nuestra fe. Muchas gracias, Padre. Toma control de esta transmisión. Toma control, Señor, de este tiempo, la tecnología, la red, los dispositivos de cada uno de mis hermanos y amigos, todos aquellos que están ahora conectados. Toma control, Señor, y glorifica el nombre de tu Hijo, mientras tu palabra corre y es glorificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bajo el tema, el Dios de la provisión. Vamos en este día a escuchar los pensamientos introductorios que nos van a conducir hasta nuestros argumentos centrales, los argumentos principales de esta disertación. ¿Dónde está el cordero? Fue la pregunta de un tierno muchacho a su padre en la cima de un monte en el cual se iba a ofrecer un sacrificio de holocausto a Dios. ¿Dónde está el cordero? Fue la pregunta de Isaac a su padre, Abraham. Dios le había dicho al patriarca que se preparara y que tomara a su hijo, su único, para que se lo ofreciera en sacrificio. Una prueba realmente terrible. Siempre me he preguntado por qué Dios le hace este llamado a Abraham y no a Sara. También me he preguntado por qué Abraham, una vez que fue llamado por Dios para ofrecer a su hijo en un monte, que el mismo Dios le iba a decir cuál era, por qué Abraham no le compartió esto a Sara. He comprendido algunas cosas, como por ejemplo, Dios tenía el propósito de revelarse a este hombre como el Dios proveedor. Y lo hace así porque en la familia, definitivamente el que tiene el llamado a proveer para las necesidades de su casa es el hombre. Y otra cosa que he comprendido es el hecho de que si Dios una vez le hace el llamado al patriarca, ¿por qué el patriarca no le comenta esto a su esposa? ¿Por qué no le dice esto a Sara?
Es evidente que la razón es porque Sara se lo hubiera impedido. Sara no hubiera ofreciera a su único, después de esperarlo con tanta angustia, con tanta ansiedad, después de haberlo en un sacrificio por orden del Dios de Abraham, esto hubiera sido una cuestión que Sara no hubiera entendido y se hubiera negado rotundamente a la petición del patriarca. Por eso es importante que usted como varón en el día de hoy entienda que Dios está haciéndole a usted un llamado y que el mismo Dios que constituyó a Abraham, el padre de la fe, usted y yo también estamos llamados a ser creyentes como Abraham. Abraham creyó a Dios y dice la palabra que su fe le fue contada por justicia, es decir, por justificación ante Dios. Amén. Y la respuesta de su padre fue: Jehová Jireh, Dios proveerá. Dios proveerá. Jehová Jireh. Aquí tenemos la revelación de uno de los muchos nombres con los que Dios se revela en su palabra. Y es importante que usted entienda que cuando Dios revela un nombre, está realmente mostrando una faceta de su carácter. La expresión Jireh, Jehová Jireh, traduce el Dios que provee, el Dios de la provisión. Y en un tiempo como este, mi amado hermano, este conocimiento, esta percepción de quién es nuestro Dios es tan importante, dadas las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. Un mundo que está prácticamente en una crisis económica mundial debido a la situación sanitaria que se está viviendo. Familias que están prácticamente en crisis porque los cabezas de familia están sin empleo, y al no haber empleo no hay provisión, no hay sustento. Entonces es importante que nosotros esta palabra hoy la recibamos en nuestro corazón, la atesoremos y nos aferremos a ella, para que el mismo Dios que le da a Abraham este mandamiento, el Dios que le da la visión a Abraham de lo que tenía que hacer, el mismo Dios que nos prueba, así como probó a Abraham, es el mismo Dios de la provisión, el Dios que nos da para nuestro sustento. La idea de un Dios que suple las necesidades de sus criaturas tiene grandes raíces en las Sagradas Escrituras. La revelación de Dios como proveedor la recibió Abraham en dramáticas circunstancias. Fueron dramáticas las circunstancias, muy dramáticas, tanto que él no es capaz de compartirle esta petición que le hace Dios a su esposa. Era una situación muy difícil, ¿sí? La promesa que Dios le había hecho de darle descendencia a Abraham fue una promesa que ellos tuvieron que esperar un tiempo, porque esto no fue que Dios dio la palabra y al día siguiente ahí estaba la respuesta, ¿no? Dios los sometió a un proceso, y en ese proceso pues pasa un tiempo, y en ese tiempo Dios prueba la fe de Abraham. Es igual con nosotros, mi hermano, mi amigo. Dios siempre va a probar nuestra fe. Dios siempre nos va a someter a un proceso en el que nosotros le vamos a demostrar si realmente le creemos o no, si creemos a sus promesas o no. Son circunstancias dramáticas. Las pruebas que nosotros experimentamos en la vida cristiana son dramáticas, son duras, son difíciles, pero tienen el propósito de que nosotros le creamos a Dios, de que nosotros seamos fortalecidos y que nosotros tengamos cada día mucho más confianza en el Dios que es nuestro Dios.
Dios le había prometido que le daría un hijo, y aunque Sara, su mujer, era una anciana y él casi muerto, creyeron la promesa y confiaron que el Señor les daría una descendencia en Isaac, como la arena del mar. Pero Dios probó una vez más la fe de Abraham. El hijo prometido y provisto ahora era pedido en sacrificio. Imagínense usted, después de tanto esperar y en esas circunstancias, a esa edad, y luego que ellos tienen a su hijo, entonces viene Dios y se los pide en sacrificio. Qué prueba tan terrible, mi amado hermano. Pero al igual que Abraham, mi amado hermano, llega un momento en el que usted y yo somos llamados por Dios para ser probados. Y ese Isaac que tanto amamos, Dios lo pide en sacrificio. Yo no sé cuál sea el Isaac que tú tienes. No sé en qué esté puesta ahora mismo tu enfoque, tu atención, tu dedicación. Pero estoy seguro que llegará el momento en tu vida en el que Dios te pedirá que le consagres en un altar, que le consagres a tu Isaac. Tal vez tu Isaac puede ser tu ministerio. Tal vez tu Isaac puede ser tu trabajo. Tal vez tu Isaac puede ser tu auto, tu casa, tus posesiones, lo más preciado que tú tengas. Espero que cuando Dios te haga ese llamado y te haga ese pedido, puedas poner en el altar de Dios lo que Dios te pide. Porque esto es lo que realmente demuestra si nosotros le creemos a Él, si le creemos a Dios o no. Lo increíble fue que Abraham no se rehusó al pedido de Dios. Pensó que el Señor era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. Y cuando ya estaba a punto de llevar a cabo su cometido, Dios le detuvo devolviéndole a su hijo figuradamente de la misma muerte. Así es, esto fue lo que creyó Abraham. Abraham se dispuso y fue a sacrificar a su hijo. No sabía ni el monte, el lugar donde tenía que hacerlo. Pero algo maravilloso ocurrió, ¿no? Y es que mientras que Abraham y su hijo Isaac subían al monte que Dios le señaló, por el otro lado del monte, al otro lado, en la otra ladera del monte, iba subiendo un carnero. Ese carnero iba a ser la provisión de Dios, pero eso no lo sabía Abraham. Solamente lo sabía Dios. Es más, tampoco lo sabía Isaac, su hijo. Llegado el momento, cuando Abraham está dispuesto, en el pasaje que estamos tomando, todo el capítulo, usted léalo en su casa y usted vea que cuando Abraham ya se disponía a sacrificar a su hijo, después de preparar la leña, el altar, el fuego, toma el cuchillo, ata a su hijo, y su hijo, con la mejor disposición, deja que su padre haga lo que tiene que hacer. En ese momento se aparece el ángel de Dios y detiene a Abraham. El pasaje nos muestra la precipitud de este ángel, la inmediatez de este ángel para decirle: detente, no hagas, ya sé, conozco tu corazón, Abraham. Y Abraham levanta sus ojos, como tú y yo tenemos que hacerlo cada vez que estemos en una prueba. En vez de enterrar nuestra mirada en el suelo y andar cabizbajo, levanta tus ojos hacia el cielo. Levanta tus ojos a tu Dios y vas a ver la provisión de Dios. Inmediatamente Abraham notó que allí había un carnero trabado por sus cuernos en una zarza. Entendió Abraham inmediatamente que Dios había provisto el sacrificio. Y entonces va y dispone del animal, lo sacrifica, sustituyendo así a su propio hijo por este
carnero. Mi amado hermano, el Dios para cumplir lo que nos ha prometido. En estas circunstancias dramáticas es en las que Dios se revela como Jehová Jireh, el Dios de la provisión. El Dios de la provisión. En las Escrituras nosotros vemos la revelación de muchos de los nombres de Dios. Pero uno de los que más nos gusta definitivamente es este. El Dios de la provisión. ¿Sí? El Dios de la provisión. Porque este nombre revela que Dios está interesado en suplir para todas nuestras necesidades. No es solamente para las necesidades espirituales, sino para cada una de nuestras más pequeñas necesidades. Ese es el Dios Jireh, ese es el Dios nuestro proveedor. Alabado sea su nombre. Amén. Dios se había provisto de una víctima para el sacrificio. Abraham no tuvo que ofrecer a su hijo. Esta figura apuntaba al momento cuando Dios iba a sacrificar a su propio hijo siglos más tarde, como el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Así es. Siglos más tarde nosotros vemos a los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, narrando una historia muy similar. Es que realmente este cuadro es un cuadro típico de lo que ocurrió en el Monte Calvario, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. Es un cuadro típico. Así como Abraham subió al monte acompañado de su hijo, así Dios nuestro Padre acompañó a su Hijo Jesús al Monte Calvario, porque el propósito era que el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fuera sacrificado por la salvación de nuestras almas. Pero aquí hay algo interesante. Aquí hay algo muy interesante. Y es el hecho de que cuando Isaac le hace la pregunta a su padre Abraham, el padre Abraham le dio una respuesta. Le dijo: Dios se proveerá del sacrificio, hijo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él fue acompañado por Dios el Padre hasta el Monte Calvario. Pero hubo un momento en el que Él sintió la soledad. La soledad. Sintió la angustia de estar solo. Y Él dijo al Padre Celestial: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal vez el Señor Jesús esperaría como hombre que el Padre sacrificara a otra cosa, que hiciera víctima a un animal, tal vez, porque Él no quería, en su humanidad, no quería hacerlo. Pero no hubo respuesta del Padre Celestial. En su condición divina, Jesús sabía y entendía que Él había sido encarnado, que Dios le había provisto un cuerpo para que este cuerpo sirviera como ofrenda por el ofrenda sacrificial, un sacrificio por el pecado de toda la raza humana. Así que esa es la pequeña diferencia entre este cuadro típico del Antiguo Testamento con lo que ocurrió según las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el monte de Dios, una vez más, el Señor fue propicio no solo a Abraham, sino a toda la raza humana. Dios ha seguido proporcionando las dos más grandes bendiciones de las que el hombre puede gozar. Amén. Dios fue propicio, Dios proveyó. En el monte de Dios, allí Dios hizo la provisión de un cordero. Pero así como lo hizo allá,
en la antigüedad, así como lo hizo en la cruz del Calvario, lo sigue haciendo hoy. Dios es el proveedor de dos grandes bendiciones a favor de nuestras vidas. Son dos grandes provisiones que Dios otorga en diferentes esferas. Número uno, Dios provee la salvación. Dios provee la salvación. Esto es una bendición espiritual. Y este es el regalo más grande de Dios para nosotros. La salvación. Y segundo, Dios provee el sustento. Dios provee el sustento. Eso quiere decir toda necesidad material Física. es sustentada por nuestro Dios. El Dios de la provisión. Vamos a enfocarnos entonces en esta primera bendición que opera en la esfera espiritual, la esfera de la salvación. Dios provee la salvación. El plan lo reveló a Abraham mediante la figura de un carnero que sustituyó a su hijo. Eso ya lo leímos en Génesis 22, 3, 14. Así es. El plan lo entendió Abraham. Abraham entendió esto. Que había provisión de parte de Dios y que su hijo no tenía que ser sacrificado, que Dios proveería un cordero para que tomara el lugar de nosotros, toda la raza humana, y Él pagara, y Él se ofreciera en sacrificio para nuestra redención, para nuestra salvación. A esa acción de parte de Dios se le llama sustitución. Nuestro Señor Jesucristo fue nuestro sustituto. Él es el vicario de Dios, el sustituto que Dios proveyó en nuestro lugar, porque quien tenía que ir a una cruz y pagar por su salvación, sus pecados, éramos nosotros mismos. Pero Él tomó nuestro lugar, sustituyéndonos allí en esa cruz, pagando por nuestra deuda, pagando por nuestros pecados, para que tú ni yo fuéramos a una cruz a pagar por nuestros pecados. El plan lo confirmó Dios siglos después al rey David en sus meditaciones. Salmo 77 del 6 al 8. Escuchemos las palabras de David. Ahí en el Salmo 77. En versos este pasaje, 6 al 8. David entendió el maravilloso plan de Dios y él lo da a conocer escribiendo este precioso salmo. Recuerdo mi canto en la noche, medito en mi corazón y mi espíritu investiga. ¿Ya no volverá a ser propicio? ¿Se ha agotado para siempre su misericordia? ¿Se han acabado sus promesas por generación y generación? ¿Se ha olvidado de ser clemente? ¿En su ira ha cerrado su compasión? Y pienso, versos 12 al 15. 12. Medito en todos sus hechos y reflexiono en tus actos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, verso 15, a los hijos de Jacob y de José. David revela que Dios iba a hacer propiciación, que Dios iba a hacer redención, ¿sí? Él mismo lo iba a hacer. No sería por el ofrecimiento de víctimas, de animales, ovejas, cabras, carneros, palomas, etc. Sino que sería el mismo Dios quien lo hiciera. Y efectivamente, nosotros vemos más tarde que Dios, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se encarna. Y aquel verbo, dice San Juan, fue hecho carne. Aquel verbo se encarnó, se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer propiciación y para hacer redención. Nuestro Señor Jesucristo hizo esas dos cosas. Él fue un sacrificio propicio. Esta palabra tiene dos significados importantes. En cuanto a nuestra salvación, lo que significa la palabra propiciación es que Dios se acercó. Dios se acercó para ofrecernos su salvación. Dios se acercó. A eso se le llama la buena nueva de salvación. A nosotros.
Dios fue propicio a nosotros en la persona maravillosa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y David aquí lo está revelando. Dios mismo era el que iba a ser propicio. El segundo significado de la palabra propiciación tiene que ver con un sacrificio. La vida de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo allí clavado sobre un madero, iba a hacer ese sacrificio por nuestros pecados. Esos son básicamente los dos significados de la palabra propiciación. Algo que fue Dios quien lo hizo. Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces se ofrece a sí mismo para traernos la salvación. Lo segundo que David revela aquí es que Dios iba a hacer redención. La palabra redención básicamente significa es pagar un precio por un rescate, por un dinero. Eso lo hacían los señores feudales, los hacendados, en los días de la esclavitud, en los días del feudalismo, y aún aquí esta costumbre se practicó en Israel. Se compraban esclavos en un mercado público, gente que no tenía libertad, gente que estaba privada de su libertad y sus derechos. Pero llegaba alguien al mercado, pagaba un precio por esta persona y se la llevaba a su hacienda. Se la llevaba a sus tierras, a sus posesiones. Nuestro Señor Jesús llegó al mercado público, por así decirlo, y Él pagó el rescate. Él pagó el precio por nosotros. Pagó un precio bastante alto. ¿Sabe usted cuál fue ese precio? Su propia vida. La vida de Él fue el rescate por nuestra vida. Así que nosotros le pertenecemos ahora a Él, porque Él es nuestro Redentor. Él fue el que pagó el rescate por nuestra vida. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, nuestro dueño. Así que nuestra vida, nuestra honra y nuestros bienes le pertenecen a Él. El plan siguió su marcha cuando Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Allí nos dice la palabra del Señor que cuando Juan bautizaba, Juan fue el último de los profetas que Dios envió a su pueblo durante la dispensación de la ley de Moisés. Y Juan, cuando él estaba ejerciendo su ministerio, predicando como el precursor del Mesías, el precursor de aquel que iba a predicar acerca del reino de Dios, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, estando allí en las aguas del río Jordán, un día se le acercó el Señor y apenas él lo vio, lo señaló, lo identificó. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que Dios había prometido para que fuera nuestro sustituto, Juan el Bautista lo estaba identificando. Estaba diciéndole al mundo: ahí está el Cordero que tanto hemos esperado de parte de Dios. En realidad, entonces, lo que Juan le declara a todo el mundo, todo el que estaba allí, y a nosotros, porque este testimonio nos llega a nosotros hasta el día de hoy, era una sentencia de muerte al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo comprendió así. Él nació para morir. Él nació para ir a una cruz. Él nació para ser nuestro Redentor. Alabado sea su nombre para siempre. Dios envió a su Hijo para que Él supliera la salvación del hombre. Primera de Juan 4:10. Dios sacrificó a Cristo para que Él expiara nuestros pecados. Romanos 3:25. Dios, en virtud del sacrificio de Cristo, nunca más se acordará de nuestros pecados. Hebreos 8:2. Así es. La obra de Cristo en la cruz, su sacrificio, nos dejó una gran cantidad de beneficios. Usted y yo somos salvos no porque hayamos dejado de tomar ron, de parrandear, de currambear, de vivir una vida disoluta, dejar de fumar, etc. No. Tú y yo somos cristianos. Tú y yo somos hijos de Dios. Es porque hemos nacido espiritualmente de nuevo. Y hemos creído por la fe
en el sacrificio que el Señor Jesús hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Al creer en eso, se desprenden todo un paquete de bendiciones y de beneficios. Esos beneficios incluyen un nuevo nacimiento espiritual. Esos beneficios incluyen también un proceso de santificación, de pureza moral, que es progresivo. Eso incluye también un acto de justificación delante de Dios. Dios nos declara a nosotros inocentes, como si nunca jamás hubiéramos pecado, en virtud de nuestra fe en el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Dios promete para nosotros la glorificación de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Así que la salvación realmente no es solamente una transición del mundo al reino de Dios. No, es más que eso. Es todo un paquete de beneficios que Dios tiene para todos aquellos que son sus hijos. En segundo lugar, miremos entonces la segunda esfera en donde Dios ha sido propicio, en donde Dios es nuestro proveedor. Él ha provisto, como usted entonces está escuchando, la salvación, ¿sí? Pero también ha provisto sustento para cada una de nuestras necesidades. Dios provee el sustento. Dios provee el sustento. Así que un sinónimo del nombre de proveedor puede ser el Dios sustentador también. El Dios que sustenta cada una de nuestras necesidades. Y aquí estamos enfocándonos en las necesidades físicas, ¿sí? Dios nos creó con un cuerpo, un alma, ¿ve? Un espíritu. Dios nos hizo a nosotros seres para vivir en el mundo, en la esfera espiritual, pero también en la esfera física, en la esfera terrestre, la esfera natural. Y Dios sabe de antemano que tenemos necesidades tanto espirituales como físicas. Por eso es importante que entendamos que Dios está al tanto de nuestras necesidades integrales. Él le proveyó a Israel todo lo que necesitó en el desierto por 40 años. Imagínense usted, esto es una historia que nosotros leemos en la palabra de Dios, historia sagrada. Dios saca a su pueblo de allá de la esclavitud de Egipto, los lleva al monte Sinaí, ahí con ellos hace un pacto, pero luego esta generación no creyó, no fue obediente al Señor, y los tuvo el Señor allí en el desierto por 40 años. Pero Dios no los desamparó, no los dejó morir de hambre allí, ni de sed. Dios se ocupó incluso hasta de proveerles calzado para que sus pies no se hincharan allí en ese tiempo, en esa tierra. Dios proveyó a su pueblo, aún en medio del desierto. Y aquí hay una lección espiritual que tú y yo tenemos que aprender. Hay momentos en nuestra vida en que nos va a tocar estar en el desierto, mi amado hermano. Estar allí, en el desierto. ¿Qué es un desierto? El desierto es un lugar inhóspito, un lugar infrahumano, es un lugar donde no se puede vivir. No hay condiciones para vivir en el desierto. Pero aún en el desierto, nosotros podemos gozar de la presencia de Dios. Y no solo eso, sino de la provisión de Dios en medio del desierto. Así es que yo no sé cuál sea el desierto espiritual en el que tú estés, pero sí te puedo asegurar en el nombre del Señor que Él está ahí contigo y que está presente Él y también está presente su provisión. Él le proveyó a Israel una tierra fértil cuando no tenían. No tenían tierra, ellos no tenían derechos, ellos no tenían nada, eran esclavos. Y Dios le proveyó la tierra de Canaán. Por supuesto que esta promesa tuvieron ellos que conquistarla. Por eso llama a Josué, para que Josué conquiste la tierra de Canaán y la distribuya, la entregue a su pueblo. Es igual usted y yo. Tenemos promesas, mi hermano. Tenemos promesas. Pero estas promesas hay que conquistarlas. Él le proveyó al profeta Elías comida en tiempo de hambre. Así es. Este hombre de Dios había declarado un juicio
para que no lloviera sobre la tierra de Israel por un tiempo largo. Y puesto, Dios respalda la palabra de su siervo y comenzó este tiempo de sequía. No había lluvia. Al no haber lluvia, este pueblo, que era un pueblo de vocación agrícola, ellos recibían su sustento de sus labores agrícolas, comenzó a padecer hambre, necesidad. Y Dios llamó a su siervo a que fuera allá, iba a ser sustentado por el mismo Dios. Y efectivamente Dios le proveyó a este varón de Dios sustento, en un tiempo de crisis, en un tiempo de necesidad. Dios enviaba hasta cuervos y para que le proveyeran carne a este varón de Dios. Algunos exégetas bíblicos dicen que no eran cuervos, sino que eran árabes, porque la palabra cuervo y la palabra árabe en el idioma hebreo en el que se escribe el Antiguo Testamento son muy similares. Entonces, el hecho es que si Dios usó a los cuervos o Dios usó a los árabes, esto fue un milagro de Dios, un milagro de provisión de parte de Dios para sustentar a su siervo. Él le proveyó a la viuda de un profeta que padecía gran calamidad. Esta viuda estaba en desgracia. El hecho solamente de ser viuda ya era una desgracia. Pero ahora nos dice el pasaje que estamos referenciando aquí, que esta mujer tenía unas deudas y los acreedores llegaron a tomar a sus hijos para que pagara la deuda que tenía. Sus hijos iban a ser tomados por esclavos. Pero Dios usó a su siervo, el profeta. Y Dios hizo un milagro en favor de esta mujer, para que esta mujer tuviera sustento, tuviera provisión de parte de Dios y saliera de esa desgracia en la que estaba. Era una doble desgracia, repito, una mujer viuda y ahora una mujer que iba a tener que permitir que sus hijos fueran tomados como esclavos. Él le provee al creyente para todas sus necesidades. Alimento en medio de nuestros perseguidores. Salmo 23:5. Él no desampara ni a nuestros hijos. Salmo 37, 25 al 28. Él provee al pobre. Salmo 68:10. Él provee semilla y pan, fruto y riquezas. Segunda a los Corintios capítulo 9, versos 10 al 11. Él provee para todo lo que hace falta. Filipenses 4:19. Él provee comida, vestido, abrigo. Job 38:41. Él provee sustento para sus ministros. Jeremías 31:14. Todas estas verdades que estamos diciendo, que nos hablan del carácter proveedor de nuestro Dios, tienen sustentos bíblicos. Tienen pasajes bíblicos que lo demuestran. De manera que cuando usted tenga alguna necesidad, no importa de qué naturaleza sea, aférrese a estas promesas que en la palabra de Dios hay con respecto a el carácter de Dios como nuestro proveedor. Aférrese, aprópiese, y cuando usted esté orando, ore a Dios por estas promesas. Él es quien lo ha prometido y todas las promesas de Dios son en Él, son sí y son amén, por medio de nosotros, para la gloria de su nombre. Así es que aquí no estamos presentando a un Dios espiritual que se sentó por allá después que hizo al hombre en las orillas del universo y se desentendió de las necesidades de su creación, se desentendió de las necesidades de nosotros, quienes somos sus hijos. No, aquí estamos presentándole a un Dios que se ocupa, un Dios que está pensando en nuestras necesidades, un Dios que abre su mano y que suple de una manera generosa y abundante para que no nos falte nada, como dice David. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es quien adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores.
Él es el que sacia de bien nuestra boca. Alabado sea el nombre del Señor. Mi Dios, pues, dice el apóstol, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo allí en mi lugar, en el lugar suyo donde estuviera, yo le diera un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque es un Dios fiel, porque es un Dios que se preocupa, es un Dios clemente, es un Dios generoso. Él es nuestro proveedor. Alabado sea el nombre del Señor. Al igual que el creyente Abraham percibió la voz de Dios que le guiaba, así también hoy día todo el que es de la fe de Abraham debe saber percibir la voz de Dios que le guía para suplir todas sus necesidades. Esto es importante que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Entienda, en los días de Abraham era costumbre los sacrificios de humanos entre los paganos. Era común los sacrificios de humanos entre los paganos. Eso era común. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que ofrezca a su hijo en sacrificio, Abraham tenía dos opciones. Número uno, creer que era su Dios, el Dios que se le había aparecido, el Dios con el que había hecho pacto, o creer que era un Dios pagano. Pero gracias al Señor que Abraham percibió que era la voz de Dios y por eso se dispuso a obedecer. Mi hermano, cuando tú y yo estamos en crisis, cuando tú y yo estamos en un desierto de necesidades y no encontramos por dónde meter la cabeza, no encontramos qué puerta tocar para que esta puerta se abra, no encontramos a la persona o personas que nos tiendan la mano porque necesitamos sustento, en esos momentos, si tú escuchas una voz que te habla, una voz que te hace algún ofrecimiento, tú debes tener la suficiente percepción espiritual para saber quién es el que te habla, quién es el que te está haciendo esos ofrecimientos, quién es el que te está ofreciendo esos pactos, quién es el que te está ofreciendo esos negocios. Tienes que percibir, debes tener la fe que tuvo Abraham para creer que quien le estaba hablando y quien le estaba proveyendo y quien le estaba guiando era su Dios, el Dios de la provisión. Esto es importante. En estos tiempos, seguramente, en los que muchos hogares, muchas familias están padeciendo necesidad, tienen crisis financieras, tienen crisis económicas serias, no hay para el pan, no hay para el abrigo, no hay para el sustento, no hay para el techo, no hay para las necesidades básicas. Seguramente muchas voces te van a hablar y te van a proponer cosas que muchas veces no son de Dios, no es Dios quien te las está proponiendo. Así que usted debe estar atento, en comunión con Dios, conózcale, para que usted discierna quién es quien le está hablando y quién es el que le está ofreciendo esa provisión. Porque si es Satanás, si es el diablo, después te pasa la factura. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Te pasa la factura, ¿ve? Y eso te va a salir caro, eso te va a costar. Pero si es Dios, confíe, discierna y obedezca. Aunque le parezca absurdo lo que Dios le esté diciendo que haga, aunque le parezca ilógico, pero obedezca a Dios, que Dios no trabaja con nuestra lógica, Dios no trabaja con nuestros razonamientos. Él es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que todo lo puede. Él es el Dios de nuestra provisión. B. Dios sustenta provisión espiritual. Él ha provisto alimento espiritual por su palabra. Mateo 4:4. Así es. Mira lo que le dijo Jesús a Satanás cuando lo fue a tentar después de 40 días de ayuno. Imagínese usted cómo estaría el cuerpo del Señor, necesitando agua, necesitando alimento. Satanás lo tentó. Y Satanás le dijo, di estas piedras que se conviertan en pan, si tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Jesús conocía las Escrituras. Jesús sabía quién era el Dios de la provisión. Y le dijo al mismo diablo estas palabras que todavía resuenan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay una necesidad en nosotros, ¿sabes cuál es la mayor de todas ellas?
la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Ella es el alimento espiritual para nuestra alma. Ella es quien nos da fe. Ella es quien nos da crecimiento espiritual. Ella es comparada como pan. Ella es comparada como miel. Ella es comparada como leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual básico, fundamental. Dígale al diablo, cuando el diablo también le tiente a usted, ¿sí?, a ocuparse más de las cosas terrenales, dígale a Satanás, no solo de pan vive hombre diablo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él ha provisto sabiduría espiritual, provisto tesoros de bondad. Él ha provisto un reino. Él ha provisto una fiesta celestial. Él ha provisto una casa celestial. Él ha provisto dones, ministros y ministerios. Él ha provisto preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas promesas, nos dice el apóstol Pedro. Preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Vamos a leer ese pasaje porque quiero enfatizarle allí el hecho de que esto es una verdad poderosa. En la Biblia encontramos más de 8,000 promesas, mi amado hermano. Escucha lo que dice el apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Preciosas y grandísimas promesas nos han sido dadas por Dios. Y como usted escuchó, son más de 8,000 las promesas que encontramos en la palabra de Dios. ¿Las conoce usted? Es la pregunta. Entonces, es preciso que cuando usted tenga una necesidad, ya sea física, espiritual, financiera, necesidad mental o psíquica, ¿ve?, o familiar, cualquiera que sea la necesidad que usted tenga, usted se aferre a una de estas promesas. Confíe en ella, declárela, confiésela con su boca, aprópiese de ella y ore a Dios por promesas, por sus promesas, ore a Dios. Esto es importante que lo entiendan, mi amado hermano, porque hay mucha gente que tiene fe, pero en la fe. ¿Me explico? Esta es gente que dice que creen, pero no son creyentes nada. Ellos creen a la manera de los metafísicos y toman la palabra, ¿sí?, toman la palabra en su boca y comienzan a declararla, comienzan a confesarla y a ordenar por la palabra que las promesas se cumplan, pero sin tener como respaldo un testimonio sano delante del Señor. Estos son metafísicos. Estos son los de la confesión positiva, los de la megafe, los de la superfe. Y esto no es bíblico, esto no es sano. Esto es presunción espiritual. Cuando usted y yo oremos a Dios por medio de una promesa, ese es el sustento, ese es el fundamento para nosotros esperar que Dios abra su mano y que Dios nos provea lo que necesitamos. Ore a Dios por la promesa, pero sustente ese pedido, sustente esa declaración, sustente esa confesión con un buen testimonio. Mira lo que dice Pedro ahí: habiéndonos apartado del mundo, de las contaminaciones, de toda la inmoralidad del mundo. Eso es necesario. Y eso es lo que se les olvida a estos decretadores, a estos arrebatados que andan arrebatando las promesas y las bendiciones de Dios. No, mi hermano, si tú no tienes un buen testimonio y si tú no oras por una promesa delante de Dios, eso es pura presunción. Pura presunción. Pero si tú lo haces de una manera correcta, así tal cual como nos dice la palabra de Dios, Dios es fiel y Él va a cumplir lo que ha prometido en tu vida. Él va a cumplir cada promesa de tu palabra, de su palabra en tu vida. Conclusión. Concluimos. ¿Qué más podemos pedir a Dios si Él ha provisto todo como pruebas de su amor? Preguntémonos hoy, ¿qué le hemos dado nosotros a Él? Así es. Dios nos ha dado
hasta su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero la pregunta es, ¿y qué le has dado tú a Dios? ¿Qué le has ofrecido tú a Dios? Un día del año 1983, el señor Hensley, el encargado de atender el puente del ferrocarril que atravesaba el río Mississippi en Estados Unidos, fue a su trabajo llevando consigo a su hijo pequeño de 8 años. Cada día, él debía dejar levantar el puente para dejar pasar las embarcaciones que navegaban sobre el río. Luego, debía volver a bajarlo para dejar pasar el tren. De repente se oyó en la distancia el ruido del tren, pero en ese preciso momento en que debía bajar el puente, se dio cuenta de que su hijito, al jugar, había caído en el mecanismo que accionaba el enorme puente. ¿Qué debía hacer? Si bajaba el puente, su hijo sería aplastado. Si salvaba a su hijo, ocasionaría la muerte de 400 pasajeros. El padre tenía que tomar una rápida decisión. El padre sacrificó a su hijo. Esta historia ocurrió en el año 1983. Esta es una historia real. Sirvió incluso de argumento para una película cristiana. Fue real. Sigamos escuchando. Este es una débil imagen de lo que Dios hizo por nosotros. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El sacrificio de Cristo Jesús tiene una dimensión que ningún sacrificio de los hombres puede ser comparado con él. Mi amado hermano, el mensaje es el mismo. Si Dios no escatimó entregar, sacrificar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que nosotros necesitamos? Un cuadro que nos ilustra que nuestro Dios es un Dios proveedor. Él es el Dios de la provisión. Proveyó para nuestra salvación sacrificando aún a su propio Hijo y provee para cada una de nuestras necesidades diarias. Escuchemos otra interesante historia. En tiempos de persecuciones religiosas en Europa Oriental, un creyente se escondió en un sótano de una casa detrás de un montón de ramas. Los soldados registraron toda la casa sin hallarlo, pero luego se quedaron en la casa. Después de algún tiempo, el hambre apareció y este hermano usó el único recurso que tenía a disposición, la oración. Dios lo oyó y cada día una gallina que entraba por la ventana ponía un huevo cerca de él. Pero este es el hecho milagroso, que la gallina después de poner el huevo nunca cacareó. Si lo hubiera hecho, los soldados hubieran descubierto al hermano. Después de algún tiempo los soldados se fueron y quedó libre. Invócame en el día de la angustia. Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, dice el salmista. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Sabes por qué vamos a tener la bendición de ser librados? Porque Él va a proveer para nuestras necesidades, así como proveyó para este hermano que estaba en una situación crítica, en una situación dramática. Le cuento, yo en mi infancia, en mi juventud, yo sé lo que es criar gallinas. Y es cierto, la gallina, cuando pone un huevo, ella cacarea, ella alardea, ¿sí? De la postura de ese huevo. Yo vi cómo una gallina puja cuando va a poner el huevo, mi amado hermano. Es todo un esfuerzo, ¿sí? Es todo un esfuerzo. ¿Sabe usted que incluso una gallina puede morir porque se le atraviesa el huevo y puede morir en el intento de poner el huevo? Y después que lo hace, ella alardea, ella cacarea. La historia esta nos dice que la gallina no cacareó. Así que es un milagro doble realmente. Uno, de que justamente la gallina entrara por allí, por ese sótano en donde estaba escondido el hermano, a poner un huevo allí al lado del hermano
que estaba ya padeciendo hambre. Ahí está el primer milagro. Que la gallina entrara ahí, porque no entró en otra parte. Porque Dios es fiel, mi hermano. Este hombre oró, se apoyó a lo que tenía, el único recurso que tenía, la oración, y Dios le escuchó. Y Dios le proveyó. Y el segundo milagro es que la gallina, una vez que puso el huevo, no cacareó. Así estuvo por lo menos, porque yo lo sé, que una gallina, antes de iniciar el proceso de calentar, de empollar los huevos, empollarlos, ¿sí? Para que nazcan después los lindos pollos. Amén. Amén, amén. Yo no sé si tú crees en ese Dios, pero yo creo que si tú le invocas, Él te va a librar. No importa la crisis que tú estés viviendo. Él va a abrir una puerta, Él va a extender su mano, Él te va a traer su provisión, Él te va a traer sus riquezas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Confía en Él, mi hermano. Ahí están sus promesas. Ahí está Él revelado en las Escrituras. Yo te invito a que tú conozcas a ese Dios, el Dios de la provisión. Si usted en esta mañana quiere entregar su vida a Él, quiere ampararse allí bajo la sombra de sus alas, te invito para que recibas hoy a Cristo en tu corazón. Diga conmigo estas palabras: Señor Jesús. Confiésalas con tu boca. Yo sé que Dios ha puesto fe en tu corazón para creerla, pero ahora tienes que confesar. Diga: Señor Jesús, por la fe yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de vida. Hazme un hijo tuyo. Provéeme tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Provéeme tu Espíritu Santo. Y provee, Señor, para cada una de mis necesidades. Tú las conoces, Señor. Tú las conoces. Lléname con tu Espíritu Santo. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos, desde ahora y para siempre. Ahora, por la fe, yo me confieso como un hijo tuyo, un miembro de tu familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice mi casa, bendice mi familia. Traspasa, Señor, tu bendición a mis manos, que yo pueda, Señor, ver que tú eres un Dios todopoderoso, el Dios proveedor, el Dios que sustenta para mis necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Damos gracias al Señor por esta palabra. Si estás atravesando un momento de dificultad en este tiempo de pandemia, mucha gente ha perdido su puesto de trabajo, muchos negocios han caído, ha habido realmente no solamente una peste en las calles, sino que también ha habido una peste de desempleo. Y aunque el Señor esto lo anunció en su momento, muchos no creyeron, pero estamos viviendo esa situación. Este es el tiempo para que reconozcas al Dios de Abraham como tu Dios proveedor. Si tu situación en este momento es falta de empleo, falta de recursos, no tienes de dónde agarrarte, no te canses, vamos a hacer una oración y vamos a poner esta situación en manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora y ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a todos aquellos que en este momento tienen dificultades laborales, Señor, o porque perdieron sus negocios, o porque fueron despedidos, Señor. Te ruego, Señor, que tú como Dios proveedor, les proveas, Señor, lo que ellos necesitan, que no les falte el sustento, y que ellos fielmente, Señor, a ti, reconozcan que tú eres Jehová Jireh, nuestro pastor, y que nada nos faltará. Delante de ti están todos estos hermanos, estas personas, estas manos, Señor, que hoy se comprometen a ser fieles a ti, porque tú eres fiel a nosotros. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.